Hola mis amados, les saludo, les bendigo. Un placer estar y poder compartir con ustedes a través de este medio un taller de enseñanza sobre este tema tan apasionante como es resucitado juntamente con Cristo. Claro, de manera personal, y creo que ustedes también valoramos grandemente el poder reunirnos, disfrutamos el poder hacerlo. Pero bueno, vivimos tiempos muy especiales por el COVID y eso ha hecho imposible, ¿no?, que nos podamos reunir, que nos podamos juntar en actividades que generalmente año tras año llevamos adelante. Y tengo siempre este privilegio de que tengan en cuenta mi persona para invitarme y para poder compartir. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad también, para que este año no pase sin poder tener una conexión, al menos a través de este medio, y compartir esta enseñanza. Quisiera transitarla y quisiera compartirla como maestro, ciertamente, y que sea, no que se vuelva una enseñanza técnica, pero no tan emocional, aunque el tema lo es, sino revelacional. La idea no es solo motivarlo, creo que motivados ya están, sino poder despertar o correr velos para que se nos pueda hacer luz el entendimiento del pacto en el cual nosotros vivimos y este concepto tan glorioso que el apóstol ha tenido muy bien, Lucas, el hecho de poder poner en alto y decir vamos a hablar de determinado tema. Así que para mí es un verdadero placer y toda una responsabilidad, por supuesto. Nosotros vivimos, y quisiera introducir directamente la enseñanza para aprovechar bien el tiempo, nosotros vivimos en lo que denominamos el Nuevo Pacto. Y tenemos en la Biblia lo que consideramos el Nuevo Testamento, que trae lineamientos, por cierto, apostólicos, para poder desarrollar y vivir este nuevo pacto. Y tenemos lo que Jesús llamaba las Escrituras, que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Lamentablemente se confunde mucho en la iglesia el Antiguo Testamento con el Antiguo Pacto, ¿no?, mencionando vamos al Antiguo Pacto. En realidad, la Biblia en el Antiguo Testamento se compone de diferentes pactos, ¿no? El pacto adámico o edénico, el pacto noégico, el pacto abrámico, el pacto sinaítico o mosaico, el pacto davídico. Y nosotros tenemos lo que consideramos el Antiguo Pacto en la ley dada a Moisés, por supuesto, que llevó adelante el pueblo. Pero no se olvide que por el pacto abrámico nosotros también somos benditos en el creyente Abraham. Es decir, hay un lineamiento porque el Antiguo Testamento incluye la revelación del Nuevo Pacto. Por eso la Biblia dice que toda la Escritura es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y cuando el apóstol estaba mencionando esto, por cierto, lo estaba haciendo en referencia a las Escrituras, que eran el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todavía lo que nosotros sí tenemos como el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí encontramos lineamientos apostólicos y la voz apostólica que se había perdido un poco, así que trataron de recuperarla a través de las epístolas de Pablo, de Pedro, y los evangelios, por supuesto, que redactaban desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte y su resurrección. Por cierto, los editores de la Biblia le llaman, mejor dicho, Nuevo Testamento a partir de Mateo 1:1. En realidad, el Nuevo Testamento comienza luego de la muerte y resurrección de Cristo, cuando Él puede impartirnos y darnos la vida no solamente eterna, sino la vida de justicia en Él, en Cristo Jesús. Todos los pactos, y por eso los mencioné, todos los pactos que tenemos en el Antiguo Testamento fueron pactos hechos con el hombre, Dios y los hombres, con un hombre llamado Adán, con un hombre llamado Noé, con un hombre llamado Abraham, con un hombre llamado Moisés, o con un pueblo, que es el pueblo de Israel, a quien llamó mi primogénito, y que lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Tenemos el pacto con un hombre llamado David, y vemos que todos esos pactos no fueron pactos perfectos y que todos tuvieron alguna falla de parte de los hombres. Fueron pactos propuestos por Dios. En realidad los pactos no nacen
de los hombres a Dios, como algunos pretenden, sino que nace de Dios a los hombres. Es decir, cuando hoy en día se procura pactar con Dios, hay que estar muy seguro que Él esté proponiendo absolutamente algo. De lo contrario, es inviable, porque el nuevo pacto contiene todo, ¿no? El nuevo pacto contiene todo. Y este nuevo pacto al cual yo hago referencia no es un pacto que Dios hizo con los hombres. Esto creo que es lo que propongo podamos entender claramente a través de esta enseñanza, porque esto es lo que condiciona la forma en la cual nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana. El nuevo pacto no es un pacto de Dios con los hombres, aunque muchas personas lo enseñan de esa manera, muchos ministros lo enseñan de esa manera y muchos hermanos lo creen de esa manera, que tienen un pacto con Dios. Nosotros no tenemos un pacto con Dios, es decir, lo tenemos pero de manera indirecta a través de Cristo. Es decir, Dios no hizo un pacto con los hombres, Dios hizo un pacto con un hombre, con su Hijo, Jesucristo. Por eso ese pacto es perfecto, es eterno, es un pacto ciertamente de justicia y de cumplimiento absoluto. Nosotros por la gracia tenemos la posibilidad de entrar al Hijo, y entrar a la vida del Hijo implica vivir en el Hijo, y vivir en el Hijo implica recibir todas las virtudes de este pacto, lo cual lo hace un pacto glorioso. Ahora, Cristo, para redimirnos, fue y murió en la cruz del Calvario, porque el hombre, como un ser humano pecador, no tenía ningún tipo de solución. Por lo tanto, el único destino para el hombre era la muerte. Entonces, Cristo nos llevó a la muerte. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Pero gloria a Dios que no quedó en la tumba y resolvió solamente el problema de la muerte, sino que Él resucitó para darnos una vida nueva. Lo vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Pero, bueno, esa vida que Él de pronto nos dio es la que nos permite vivir en Él, movernos en Él, andar en Él, como también lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, Dios nos anima a vivir en un pacto y en una dimensión en donde quedan de lado las justicias humanas. No tiene nada que ver con que yo sea justo, sino que Cristo es justo. Yo no estoy tratando de ser salvo con mis hechos. Él es salvo, por lo tanto yo soy salvo, porque ahora lo que vivo, lo vivo en Él. Él es justo, por lo tanto yo también soy justificado. Él es perfecto y nosotros también somos perfectos en Él. Él es hijo, nosotros también. Él es sacerdote, nosotros también. Él es rey, nosotros también. Él es heredero, nosotros también. Pero es por causa de que vivimos en Él. Por eso comprender las dimensiones de este pacto es la que nos va a hacer vivir la plenitud de la que Pablo dice que nosotros debemos alcanzar. Lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, cuando habla de los dones ministeriales o de los dones de ascensión, diciendo que estamos para perfeccionar a los santos, para alcanzar la estatura, la medida de la plenitud, ¿no? La plenitud de Cristo. Y bueno, en busca de esa plenitud desarrollamos este tema. En primer lugar, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, muy interesante poder compartir esto, ciertamente, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Por supuesto que se refiere a Adán en el Edén, creado y formado por Dios del polvo de la tierra, a quien le sopló sobre sí el aliento de vida, le sopló sobre él aliento de vida. Adán tenía una característica muy extraordinaria, que por cierto nosotros también tenemos, y es el hecho de que haber sido formado del polvo de la tierra le daba la naturaleza de la tierra, porque lo que había que gobernar era la tierra. De hecho, el pecado nunca desconectó al hombre de la tierra, lo desconectó de Dios, pero no de la tierra. Pero cuando Dios sopla su aliento, habla de su neuma, de su espíritu, sopló sobre el hombre para que el hombre pudiera tener la naturaleza divina y tener comunión con Dios por causa del espíritu, comunión con la tierra por causa del cuerpo. Lo que fue creado de la nada es el alma del ser humano, nos creó únicos y especiales, con una personalidad. Dios no quiso crear robots, no quiso autómatas, sino que quiso personas que pudieran administrar, ser administradores de aquello que Dios nos da.
con un entendimiento espiritual y con una sabiduría terrenal, para poder permitir que Dios, a través del hombre, gobierne su creación, en este caso la tierra, que estaba desordenada y vacía, y Dios la ordenó, pone el huerto y pone al hombre con una tarea: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señorear y sojuzgar. Nosotros sabemos que ese Adán falló, sabemos que fue tentado a comer la fruta, la serpiente a Eva, Eva a Adán. Lo cierto es que conocemos muy bien esto de que pecó, y a partir del pecado se cortó esa comunión con Dios. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Por lo tanto, cuando se corta esa comunión con Dios, el hombre queda al gobierno de su propia alma. Por eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice: serás como Dios y sabrás lo que está bien y lo que está mal. Y eso el hombre lo sigue profesando hasta hoy en día, ¿no? Creyendo que sabe lo que está bien y lo que está mal humanamente. Es decir, yo soy libre y todo es relativo. Para mí algunas cosas son así, para otros otras cosas son de otra manera. En otras palabras, ese es el pensar del ser humano, ¿no? Cada uno piensa como quiere, cada uno razona como quiere. Y como en el alma somos diferentes, bueno, ahí están todas las diversidades que encontramos en el mundo de hoy. Claro, el hombre sin comunión con Dios perdió la vida espiritual. Lo primero que lo alcanzó fue la muerte espiritual, es decir, no tener a Dios, ¿sí? No es que el ser humano no tenga espíritu, tiene espíritu, pero no tiene a Dios. Y Juan dice en una de sus cartas: el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y tenerlo a Él es volver o poder recuperar esa vida que se perdió en el Edén. Lo primero entonces que se perdió con el pecado fue la comunión espiritual. Isaías 59:2 dice: vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Se cortó esa comunión. Y a partir de entonces el hombre quedó administrando la tierra, por cierto, su propia vida, desconectado de Dios, pero conectado con la tierra, al grado tal de saber que tenía sus días contados y al morir volvería al polvo de donde había sido sacado, cosa que no hubiese ocurrido en Adán si no hubiese pecado. Por eso se le llama el primer hombre alma viviente. Y el segundo es espíritu vivificante, porque en el nuevo pacto el espíritu viene a habitar en nosotros luego de que la sangre de Cristo nos limpia. Es decir, el Espíritu Santo genera que alguien venga a hablarnos de la verdad del Evangelio y nos trae convicción. Eso no lo hace internamente, lo hace desde fuera de nosotros, pero nos empieza a traer convicción. Por eso lleva tiempo, y a veces el Señor espera el quebranto para que entre la semilla, y en la tierra, que es el corazón, que puede ser que antes estaba endurecido y difícil de sembrar, el Señor va permitiendo que el quebranto abra grietas por las cuales entre la semilla del Evangelio y luego eso pueda producir vida. El Espíritu es el que convence de pecado, justicia y juicio, y cuando confesamos que Jesús es el Señor, reconocemos que somos pecadores, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En la sangre está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, cuando la sangre nos limpia, entonces empezamos a ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros, que viene a habitar en nosotros. Y ahí comienza un pacto de conducción, Y eso es trascendente en lo que voy a desarrollar en este momento. Pero vamos a terminar este pasaje. Dice: el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí habla de dos naturalezas, ¿no? Una que proviene del alma y de la tierra, el yo del hombre y la naturaleza terrenal, y otra que viene espiritualmente. Esto es lo que bien Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino, porque no se puede entrar al reino y mucho menos heredarlo si no se nace de nuevo en el espíritu. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te extrañe de que te diga que es necesario nacer de nuevo, porque el que es nacido del espíritu es como el viento, no se sabe dónde viene ni a dónde va. Usted sabe que viento es la palabra neuma, que justamente es la palabra espíritu. Por lo tanto, recibimos vida espiritual. Entonces somos seres espirituales, conectados con Dios por causa de la sangre,
conectados y guiados por Dios por causa del Espíritu, a través de la obra de Jesús, y Él nos empieza a conducir. En el libro de San Juan, capítulo 16, dice que el Espíritu es el que nos conduce a toda verdad y justicia. Usted tiene que saber que la verdad es Cristo. Ahora usted me diría, bueno, pero, a ver, yo entro al pacto por Cristo, es verdad, pero ahora le voy a mostrar a las profundidades que Dios quiere llevarnos para que se desate en nosotros el poder de la resurrección. Y usted verá que el poder de la resurrección, para poder vivir en la dimensión del poder de la resurrección y recibir también lo que Pablo llama como la primera resurrección, que espero que en esa podamos recibir un cuerpo glorificado, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Es decir, es necesario comprender esto que yo les estoy impartiendo en este momento. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí habla de una muerte. Usted diría, bueno, pero pastor, a veces nosotros pecamos. Bueno, pero esa es nuestra fe. Nuestra fe es que cuando Cristo murió, nosotros morimos en él. Porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Por lo tanto, no vino a nosotros solo la vida de Cristo y el perdón del Señor con el cual nos reconcilió, sino que además vino la justificación. Porque al matar al pecador no quedó pasado. Y al no quedar pasado, somos una nueva criatura que podemos desarrollar con plenitud lo que Dios en su gracia nos ha otorgado en Cristo Jesús. Esto realmente el plan de Dios y el diseño de Dios es verdaderamente glorioso. Dice, ¿o no sabés que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Acá yo quisiera que tengan a consideración algo. Algunos piensan que Pablo está hablando aquí del bautismo en agua. Él no está hablando aquí del bautismo en agua, está hablando de ser bautizados en Cristo. La palabra bautizado o baptizo es la palabra ser sumergido, ser metidos dentro. Claro, el bautismo en agua es ser metido dentro del agua, pero el bautismo en Cristo es ser metido dentro de Cristo. Por eso dice que somos bautizados en un cuerpo, metidos en un cuerpo. Y eso es glorioso, ¿verdad? Bueno, de eso se está refiriendo Pablo. Hemos sido metidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, es decir, que cuando Él murió nosotros fuimos sumergidos en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Yo sé que el bautismo en las aguas representa públicamente y tiene todo un simbolismo que nos ayuda a entender cómo es esto de morir para luego nacer a una vida nueva. Algunos, lamentablemente, cuando no tienen revelación de esto, solo toman la liturgia del hecho y se sacan fotos, celebran el asunto y muchos solamente se dieron un chapuzón porque después desaparecen, no tienen revelación de lo que está ocurriendo ahí, de qué significan esas aguas en las cuales se está metiendo. Ahora, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque si creemos que morimos con Él, creemos que también fuimos a la tumba con Él, pero creemos que también resucitamos con Él para una vida nueva, una vida de resurrección. Esa es nuestra fe. Acá no dice que cuando empezamos a ir a la iglesia y creemos en Jesús, Él empieza a obrar en nosotros y por nuestra obediencia a la palabra vamos cambiando. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio del Nuevo Pacto. El Evangelio del Nuevo Pacto no educa pecadores, no nos va cambiando, sino que va madurando a los renacidos. Es decir, que vamos creciendo en la vida nueva que tenemos, en la vida espiritual. La madurez y el desarrollo de la vida espiritual va provocando el crecimiento que nos conduce a la plenitud. Ahora, ¿qué ocurre con el alma? El alma no nace de nuevo. El alma entra en un proceso de redención, un proceso que para Cristo en la cruz fue consumado es. Es decir, Él cuando dijo consumado es porque su obra estaba terminada. Sin embargo, para nosotros, esa obra terminada de Cristo, que es la obra de la redención y reconciliación, por supuesto, es para nosotros un proceso en el alma, porque vamos conociendo la verdad y la verdad nos va haciendo libres. Y usted diría, pero pastor, yo no estoy afectado por
ni en cautividad de ningún espíritu inmundo. Bueno, me alegro por eso, pero de todas maneras hay fortalezas, altiveces, argumentos en el alma. Si todo eso no estuviera tan solo por recibir la vida del Espíritu, entonces la Iglesia viviría en plena comunión, todos los hermanos estarían absolutamente comprometidos, no habría entre nosotros conflictos, ni celos, ni disensiones, ni pleitos, ni nada que se le parezca, y todos tendrían una personalidad formada como Cristo, porque esa es la idea de Dios, ¿no? Ser formados en Cristo Jesús. Pero Pablo, sin embargo, dice: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la Iglesia no es que no tenía vida espiritual o que le falta, no, tenían la vida espiritual, pero estaban creciendo, estaban madurando, estaban desarrollándose, lo cual es justamente esto, ¿no? Poder madurar la vida nueva. La Biblia habla de madurez. Habla de madurez. Madurez es porque nacimos, somos niños espirituales y luego vamos creciendo. Llegamos a la niñez, llegamos a la adolescencia, empezamos a vivir la transformación. Pablo dice: cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño, pero luego dice: dejé las cosas de niño, ¿no? En Corintios 13. Y entonces empieza a meterse en otra dimensión, y ahí es donde Dios nos lleva. A esa dimensión de madurez, de crecimiento, de desarrollo, y nosotros sabemos que madurez tiene que ver con gobierno. Bueno, lo sabemos porque Pablo lo escribió en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, diciendo que cuando somos niños espirituales, en nada diferimos de un esclavo, que vamos a estar bajo tutores y curadores hasta el día que podamos crecer, y que luego sí, una vez que podamos crecer, podemos tomar nuestra herencia y podemos tomar nuestros derechos. Por eso es tan importante que el Señor vaya madurando esta vida nueva, que reitero, es nueva. No es lo mismo que alguien te dé, y perdone la comparación, pero no es lo mismo que alguien te dé un auto nuevo a que arregle tu modelo 72 y lo deje como nuevo. Es decir, hoy en día usted ha visto que hay muchos documentales y muchos de esos programas en los que restauran autos. Realmente es muy lindo verlo y ver que en algunos casos autos que parecían, ¿no?, de desarmadero, los empiezan a arreglar y los dejan, no sé, son admirables, la verdad que son de colección, hermosos. Pero no dejan de ser autos viejos, ¿sí? Están como nuevos, tienen todo, le ponen tornillos nuevos, cosas nuevas, pero el auto sigue siendo un auto viejo, arreglado, que parece nuevo. Bueno, tomando este ejemplo, tengo que decirle que Dios no está tratando de arreglar al viejo hombre, sino que dice: despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Porque el viejo está viciado, no tiene arreglo. Dios no está contando con las capacidades del pecador para ver si puede consumar un plan y un propósito en el nuevo pacto. Para el hombre del nuevo pacto, el espíritu vivificante es Cristo. Es Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. Este pacto solo se vive en la naturaleza del Hijo, en la vida espiritual del Hijo. Para lo cual muchas veces tendremos que negarnos a esa vieja naturaleza, que esos despojados del viejo hombre no es nada más y nada menos que negarnos a nosotros mismos, y esa es lo que refiere el Evangelio a tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, ¿sí? No es que tengamos que crucificarnos, pero tenemos que de pronto, lo digo literalmente, en la carne, sino que debemos negar nuestra alma, nuestro yo, nuestros deseos, nuestras pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no?, como dice. Entonces, necesitamos despojarnos del viejo hombre, y que ese es el alma viviente, y vivir en el espíritu vivificante para alcanzar toda la plenitud que Dios tiene para nosotros, vida nueva. Recuérdelo, porque muchos se esfuerzan en tratar de vivir la fe y vivir el Evangelio con la vieja naturaleza educada, pero solo está transitando religiosidad. Es decir, solo a través de la religión el hombre puede llevar adelante la vida, supuestamente, la vida de Cristo. Cosa que no va a lograr nunca con efectividad. Pero alguien me diría, pero ¿se puede intentarlo? Sí, no, se intenta, es más, muchos lo hacen así, lo viven así, y realmente no se dan cuenta. Y los pastores sí tendremos que darnos cuenta, porque el fruto del Espíritu no tiene que ver con obras, es mucho más que eso. El fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe, es mucho más que simplemente obras que, por cierto, algunas personas tienen.
Nosotros a veces catalogamos a las personas porque son puntuales, responsables, porque vienen a todas las reuniones, porque te dan una ofrenda, porque vienen a la oración, y todo eso está bien. El problema es que un testigo de Jehová también puede hacer eso, y un mormón también puede hacer eso, y un musulmán te va a orar 5 veces por día. Entonces no es que no se pueda o que el hombre no pueda hacer ciertas cosas, pero las va a hacer desde su carne, las va a hacer desde el impulso de su alma, las va a hacer buscando justicia a través de esas obras. Pero no está viviendo, no lo está llevando ahí el Espíritu, sino que está yendo ahí porque Dios dice en la Biblia que hay que ir ahí, ¿no? Y no es la forma de vivir el Evangelio porque se torna en una carga. Lo que no hace Dios, lo hacemos nosotros. Cuando Dios lo hace, hallamos descanso para nuestras almas, porque nos estamos poniendo su yugo. Cuando lo hacemos nosotros para Él, entonces el Evangelio se torna pesado. Eso es lo que hace que algunas personas digan, no, pastor, me voy a tomar un tiempo porque no ando bien, estoy cansado, me está costando. Bueno, a ver, si vivís el Evangelio en el alma seguramente te estará costando. Y si tratás de vencer al pecado, te va a costar muchísimo más. Ahora, si vos vivís en Cristo, el pecado lo venció Cristo. El poder y la autoridad vienen del Espíritu. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2, y dice en Hebreos 13 que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero a través de Cristo. Para que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio se tiene que disfrutar. Cuando alguien no está disfrutando el Evangelio, en realidad lo que le está pasando es que está viviendo una religión. Está haciendo cosas y está asumiendo compromisos, pero no los está disfrutando porque no es parte de la dinámica de la vida. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en la resurrección, en la vida nueva? Bueno, yo estoy viviendo en la vida nueva cuando disfruto como la carne disfruta respirar, disfruta dormir, disfruta comer, disfruta pasear. Es decir, ¿por qué la carne no necesitamos convencerla ni darle un discipulado para que respire? Porque podés cansarte de respirar, ¿no es cierto? O de comer, o incluso hasta de ir al baño. Uno se puede cansar, no quiero ir, entonces no me gusta, es algo desagradable, así que no lo voy a hacer. No puedo, lo voy a hacer igual porque es una dinámica de la vida. Es más, cuando uno está impedido, sea de respirar, de comer o incluso de ir al baño, cuando puede hacerlo, lo disfruta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es la dinámica de la vida, el cuerpo lo necesita. El espíritu necesita lo que hacemos. Necesita la oración, la palabra, porque es su alimento, necesita la comunión con los santos, necesita alabar, adorar, lo disfruta. Ahora, si no es el espíritu el que está comandando las acciones, y bueno, entonces puede que no sea un disfrute, sino una carga, porque lo estamos haciendo desde el alma. Y al alma todas esas cuestiones le parecen locura, no termina de entenderlas porque carece de la verdadera revelación. Si el espíritu no le corre el velo y le otorga dicha gracia. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bueno, a ver, verso 5 dice, del capítulo 6 de Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ve que lo da como algo hecho, no es que lo tengo que crucificar, fue crucificado, por la fe fue crucificado, pero lo que fue en la cruz para mí es un proceso diario. ¿Sí? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y ahí está la gran clave que tenemos en el Evangelio del Reino, en el privilegio de vivir el Evangelio del Reino en nuestros días. Yo le dije que cuando la vida viene, empieza a guiarnos. Cuando viene el Espíritu nos empieza a guiar, como dice San Juan 16, del 7 al 13, habla de que no solo nos convence de pecado, justicia y juicio, sino que nos va guiando a toda verdad y justicia, incluso nos hará saber las cosas que han de venir. Y también Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿a dónde nos guía el Espíritu? ¿A dónde nos guía? ¿Hacia dónde nos está queriendo llevar de manera principal? Porque, a ver, es claro que para Dios lo que prima es el propósito.
Entonces, Dios me puede guiar a mí para que me case con la persona correcta. En mi caso ya me guió, ¿verdad? Pero hay jóvenes que están buscando a su esposa, a su esposo, y el Espíritu les va a guiar hacia esa persona que Él preparó, les va a guiar hacia un buen negocio, hacia una carrera que tienen que desarrollar, hacia una decisión que tengan que tomar. Pero Dios, ante todas las cosas, prima a propósito, porque eso tiene que ver un poco con nosotros, y si eso no está involucrado al propósito eterno de Cristo, hay cosas en las cuales Dios nos involucra, porque no son indiferentes para Él. A ver, si el nuevo pacto lo vivimos en Cristo, Dios no registra nada que está fuera del Hijo. Entonces, si yo le pidiera a Dios tomar una decisión que no tiene nada que ver con el propósito, no voy a encontrar ninguna respuesta. Sencillamente porque está fuera del propósito. Y yo sé, si recobramos esta palabra propósito, hace unos años atrás que comenzamos a predicar sobre el propósito, en buena hora, porque la revelación es gradual. Y fue bueno porque la iglesia durante muchos años no habló de propósito. Hablaba de que venga Cristo y nos lleve arriba una nube, o me muera y nos vamos al cielo con el Señor, preservate, no te mezcles, no te juntes, no te contamines. Y no se hablaba de nuestra gestión en la tierra, la gestión de la fe, la misión que tenemos como iglesia, en la cual Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal, hay un propósito. Y ese propósito se empezó a predicar como que, bueno, hermano, todos tenemos un propósito, usted tiene un propósito, hay que descubrir su propósito. Claro, nos sirvió para poder salir, ¿no?, de una mentalidad en la cual carecíamos de propósito terrenal. Pero bueno, como la revelación es gradual, después fuimos comprendiendo que hay un solo propósito, un solo y magno propósito, que es Cristo Jesús. Fuera de Cristo hay planes, y la Biblia dice en el libro de Proverbios, muchos son los planes del hombre, mas el propósito de Jehová se cumplirá. Entonces, todos tenemos planes. Usted puede planificar un negocio, un viaje, una compra, una venta, un cumpleaños. Nos puede planificar muchas cosas, pero hay que ver cuánto de esas cosas que planificamos, que de hecho que se cumplan, no significa que son parte del propósito. Nosotros tenemos la tendencia de atribuirle a Dios todo lo que nos gusta que nosotros vivimos en la vida. Pero déjeme decirle que eso es más emocional que otra cosa, esa es una cuestión del alma. Es decir, la gente, se va al centro en su auto y si hay mucho tráfico a esa hora, mucho tránsito, la gente empieza, ay Señor, te pido que haya un lugarcito para que yo pueda estacionar, y ahí va como orando porque tiene que hacer una tarea. Si encuentra un lugar, ay, gracias Señor, gracias Padre, porque tenemos la sensación de que Dios hizo salir a alguien o nos guardó ese lugar, lo volvió invisible hasta que llegamos nosotros porque necesitábamos ese espacio. Si de pronto no encontramos ningún lugar y tuvimos que irnos a una cochera, pagar una cochera y nos quedaba 5 cuadras, decimos, bueno, el diablo metió la cola y no pude encontrar un lugar. Y si no, no decimos nada, pero evidentemente Dios no nos hizo lugarcito, ¿verdad? Y eso es porque está fuera del propósito, no tiene nada que ver, o sea, somos sus hijos, pero Dios no es el Dios que te anda haciendo lugares para poder estacionar. Lo digo porque humanamente nosotros tenemos esas emociones, ¿no?, de andarle pidiendo todo a Dios. Hasta cuando jugamos un partido de fútbol le pedimos hacer los goles, y después queremos dedicárselo para que Dios se sienta glorificado. Y déjeme decirle que por más que haya jugadores cristianos, no ganan un partido porque glorifican a Dios después del gol. O sea, no es que Dios dice, voy a hacer que Messi haga el gol porque él señala al cielo cuando mete el gol, entonces me glorifica a mí. O sea, Dios no anda buscando la vanagloria del hombre, Dios no se mete en esas cosas. Dios se mete en todo lo que tenga que ver con el propósito, que es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no. Por lo tanto, si yo tengo que ir al centro porque tengo un trámite en el cual involucra el propósito eterno, porque hay algo que Dios me mandó a hacer, y urge que yo pueda llegar a ese lugar, entonces Dios alineará todos los planetas para que yo encuentre ese lugar y estacione, y además si tiene que mandar un ángel lo va a mandar, pero es porque hubo un propósito, no porque a mí se me ocurrió que se me hacía tarde y buscaba el favor de Dios porque soy su hijo, Dios me ama. Que Dios me ama no tiene nada que ver con las cosas que pueden pasarnos. Dios te puede amar y puedes tener un accidente, puedes sufrir una pérdida, padecer una enfermedad, fracturarte un hueso, vivir situaciones que a nosotros no nos gustan, pero tenemos más que testimonio de saber que esas cosas nos ocurren. Entonces, si no vamos a vivir de las emociones, vivamos en Cristo. Y si vivimos en Cristo, todo lo que le importa al Padre es lo que está metido en el propósito del Hijo.
Por eso fuera del Hijo no hay nada, por lo menos en la comunión con el Padre. Porque, a ver, Pablo dijo, mi vida está escondida en Cristo. Fuera de Cristo no existe nada. Por lo menos nada que Dios, es más, la Biblia dice que Dios no escucha las oraciones de los impíos. Por lo tanto, fuera de Cristo, por más que alguien diga, oh Dios, te pido, no escucho, yo escucho al Hijo. Por eso nosotros cuando oramos, oramos en el nombre del Hijo, ¿no? Estamos desde el posicionamiento del Hijo. No es que yo le digo, ay Señor, soy Osvaldo Rebolleda, vos sabés que yo he predicado mucho, he escrito algunos libros, yo te he servido, ayúdame Señor. O sea, Dios no registra nada de eso. Nada de eso. Y todo lo que haga es en el Hijo. Tiene que ser edificado sobre el fundamento que es Cristo, no hay otro. Ahora dice que si yo llego a sobreedificar, es decir, haciendo cosas que Dios no me mandó, bueno, todo eso será probado. A ver si es oro, piedra preciosa, heno o hojarasca, que quiere decir basura. Es decir, Dios va a probar si algo de eso califica para que esté o no dentro del plan y del propósito en Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo, mi amado? Entonces tenemos que asegurarnos de estar viviendo en el pacto en el cual Dios se glorifica a través de la vida del Hijo. Entonces, usted asegúrese que si tiene un negocio, que si tiene un plan, que si tiene un proyecto, que si es un matrimonio, que si es un ministerio, que si es una tarea, esté metida dentro del propósito. No porque usted es creyente, ya eso está descontado, sino si esto tiene que ver con un diseño de Dios o esto se me ocurrió a mí. Dios no está buscando gente que lo ayude, está buscando gente que le sirva, lo cual es una gran diferencia. Yo no quisiera que si estoy haciendo un trabajo, alguien venga voluntariamente a querer ayudarme sin que yo se lo solicite, porque imagínense que yo estoy escribiendo en mi oficina y vienen 5 hermanos que quieren ayudarme a escribir, entonces todos meten dedos en el teclado y dicen, no, lo queremos ayudar, pastor, lo queremos ayudar. La verdad, no me ayudan. Si me quieren ayudar, déjenme solo, estoy escribiendo, déjenme pensar, y si yo necesito algo, yo se los voy a pedir. Y si yo se los pido, entonces están sirviendo. ¿Me comprende? Mucha gente hoy en día se le ocurre querer ayudar a Dios y abren iglesias que Dios no le dijo, se levantan en ministerios que Dios no ungió, hacen cosas y quieren estar en lugares donde Dios no los puso, porque, bueno, aman a Dios y quieren hacer algo para Dios. El problema es que no funciona así. Cuando vos vivís en el Hijo no tiene nada que ver con lo que vos quieras, sino con lo que Dios. A los 12 los llamó Jesús, no es que, a ver, bueno, hicimos un casting y bueno, calificaron eso y para colmo parece que el director nos metió a Judas y no queríamos. No, o sea, todos de los que tú me diste, le dijo Jesús, no se me perdió ninguno, excepto el que era hijo de perdición. Por lo tanto, ¿quién se los dio? El Padre, a nosotros también. Entonces todo está planificado. No es una casualidad que se convierta Saulo, todo está planificado. Y una vez que Saulo se convierte, una vez que nosotros nos convertimos, entonces dejamos de ser lo que éramos y somos lo que Dios dice que somos, en Cristo Jesús. ¿Me comprende? Para lo cual hay un principio técnico que es la gracia lo otorga todo y el medio para conseguirlo es la fe. Pero una vez que yo lo consigo, tengo que ver cómo voy hacia eso. Por eso el Espíritu es el que nos guía. El Espíritu. Cuando una persona es cristiana, va a la iglesia, pero hace las cosas a su manera, por más que haga un curso de teología, por más que vaya a las reuniones, y a veces se toma un tiempo, y por ahí se le da por cambiar de iglesia, va a permanecer como cristiano y va a ser salvo. El problema es si se está dejando guiar por el Espíritu o no. ¿Por qué eso es muy trascendente? Porque el Espíritu te guía a la verdad, y la verdad es Cristo, y te guía y nos guía para meternos en una dimensión funcional de autoridad que es muy diferente. Mire, hay gente que caminó con Jesús, hay gente que escuchó Jesús, hay gente que comió con Jesús, hay gente que tocó el manto de Jesús y se sanó, y hay gente que fue tocada por Jesús. Pero el nuevo pacto es mucho más que todo eso. El nuevo pacto es estar metido dentro de Cristo. Eso lo logra el poder de la resurrección. La vida vieja muere, pero la nueva se desarrolla y crece en la persona de Cristo. Ahora, el Espíritu nos conduce de Adán a Cristo, de la vieja naturaleza a la nueva. Nos va sacando de lo que éramos para meternos en plenitud en lo que somos. Dice, por ejemplo, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisieres. También lo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿verdad? No satisfagáis los deseos de la carne. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. El espíritu es el que está en la voluntad, en la sintonía correcta. La carne no. El alma es Adán. La carne, a obedecerle a la carne es volver a Adán, pero obedecer al espíritu es avanzar hacia la plenitud del nuevo hombre. En primera de Juan 4:13 dice algo que es muy extraordinario, ¿no? Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Recuerde que yo les expliqué, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor y Dios le levantó entre los muertos, la sangre de Cristo nos limpia al confesar ese señorío y al confesar nuestros pecados. El Espíritu, la sangre de Cristo nos limpia y el Espíritu viene, Él habita en nosotros, Cristo está en mí. Todos decimos, Cristo está en mí. ¿Dónde está el Señor? Acá está el Señor. Mi corazón es su trono, es su altar. Ahora es en su altar, es mi conexión, Él está en mí, el Espíritu Santo ha hecho morada en mí. Somos la casa favorita de Dios, como diría Tommy Tenney. La casa favorita de Dios. Dios nos ha comprado por precio de sangre y habita en nosotros. Somos morada de Dios en el Espíritu. Pero también dice que permanecemos en Él y Él en nosotros. Él en nosotros, nosotros en Él. A ver, son dos dimensiones diferentes, ¿verdad? Él en mí es una cosa, yo en Él es otra cosa. ¿El Espíritu está dentro de mí? Sí. ¿Y yo fui bautizado en Él? Sí, son dos cosas diferentes. Por eso es tan importante comprender esta dimensión de resurrección que permite que la vida de Cristo venga en mí para darme vida nueva. Que el Espíritu Santo me guía de la vieja naturaleza a la nueva. Que el crecimiento de esa nueva vida me mete en Él para que tengamos la revelación de que fuimos sumergidos, bautizados, introducidos en Cristo, para que podamos vivir en el Hijo. A ver, Él dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en mí y yo en Dios. Dos dimensiones en las cuales no todos los cristianos logran vivir. Vivir en el poder de la resurrección no es haber creído, es haber recibido una vida nueva. Y que esa vida nueva, conducida por el Espíritu, me introduce a la vida del Hijo. Y como todas las virtudes del pacto son del Hijo y no mía, tengo acceso a las riquezas por causa de habitar en el Hijo. No por conseguirlas, no porque, bueno, yo me levanto, pastor, todos los días a las 4 de la mañana y oro 2 horas. Está bien, todo eso lo podés hacer, pero eso no es lo que te habilita para las riquezas del reino. Eso no es lo que te otorga, ni ser un sacerdote, ni rey, ni hijo, ni heredero, ni santo, ni nada. Todo eso es el Hijo. Lo que nos otorga las virtudes del Hijo es estar en el Hijo. Y usted diría, bueno, pero yo creo, pastor, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. No, yo estoy hablando de la revelación de vivirlo. Cuando hay alguien que se toma un tiempo, solo es un miembro ortopédico, no termina de entender cómo funciona el cuerpo de Cristo desde la dimensión revelacional. Y muchos pretenden tener este pacto con Dios, tengo un pacto con Dios, y esta conexión con Dios, oh Dios, y le lloran a Dios en sus oraciones. Y a ver, tocar las emociones a Dios no sirve, porque Dios no es alma. Dios es espíritu, por eso usted encuentra un Dios implacable en el Antiguo Testamento. Y dice, pero ¿y por qué era implacable? Porque a Dios no lo mueven los sentimientos. O sea, Dios ama al Hijo, pero su amor es un amor con propósito. Hijo, te amo, pero tenés que ir a la cruz. ¿Comprende, verdad? Entonces, si yo lloro y le oro y se digo, Señor, te estoy pidiendo, y para cómo oro y hablo como si Dios, no sé si me está escuchando, ¿no? O que por favor se digne a hacer lo que le estoy pidiendo. En realidad, me tengo que asegurar que lo que yo le estoy pidiendo al Señor tiene que ver con lo que Él ya ha establecido dentro del propósito en la vida y en la persona de Cristo Jesús. Porque si está dentro de ese marco, entonces no necesito más que creer. Y cuando yo oro
para que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer en Cristo Jesús, a donde me guió. Usted sabe que el Hijo fue perfecto en obediencia, se tuvo que aprender, dice que por lo que padeció, Hebreos 5 dice aprendió obediencia. Él tuvo que aprender porque la obediencia no es un don, pero se aprende. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer, entonces lo que hacemos es caminar en la perfecta voluntad. Cristo caminó en la perfecta voluntad del Padre. ¿Cómo lo sigue haciendo hasta hoy en día? De la misma manera. Por eso Él dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Si permaneciéramos en Él, vamos a dar fruto por el solo hecho de permanecer en Él. Y dice que apartados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces es permanecer en la persona del Hijo, en la vida del Hijo y en la voluntad del Hijo, porque el Hijo es la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo lo del Hijo es nuestro, así como todo lo nuestro ha sido del Hijo. Es decir, nosotros renunciamos a todo lo malo para dárselo a Él, y recibimos de Él todo lo bueno que le corresponde a Él. Él, por su parte, renunció a todo lo bueno que tenía para recibir todo lo malo que era nosotros, por eso terminó en la cruz del Calvario. Lo bueno es que resucitó, y al resucitar nos otorga en la resurrección todo eso que le pertenece a Él. Entonces, es maravilloso. Cuando estoy en Cristo puedo vivir todo lo que es de Cristo. Si no, no hay ninguna autoridad, ni para acceder al Padre, porque el camino y la vida es Cristo, para tener una revelación de la verdad, para vivir en la plenitud, para tener fortaleza, para recibir una sanidad, todo está en el Hijo. Y fuera del Hijo no hay nada. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, fe no es para cambiar el auto, aunque usted, puede dar testimonio, hermano, le creí, está bien, pero no es para eso. La fe es para vivir en el Hijo. Y la idea es que ese auto sea parte del propósito con el cual el Hijo me va encaminando. ¿Comprende? Porque todo lo que está fuera de Cristo no glorifica a Dios, por más que parezca exitoso, porque cualquier persona sin Dios puede comprar un auto, aunque sea satanista. Todo lo que glorifica a Dios es porque pertenece al Hijo, y todo lo que pertenece al Hijo pertenece al Padre, y todo lo que tiene acceso al Padre es solamente por el Hijo. Él es el camino, no hay otro camino. Es un camino vivo y nuevo, es en el Hijo. No tengo acceso a hablar con el Padre si no es en el nombre del Hijo. No tengo derecho a pedirle un deseo personal, excepto en el Hijo. No tengo autoridad para echar fuera demonios fuera del Hijo. No tengo el privilegio de ser sacerdote con acceso al Padre si no es en el Hijo. Todo es en el Hijo. Por eso en el nuevo pacto la santidad no es algo que se alcanza, es algo que se otorga, porque el Hijo es santo, yo soy santo. Lo que tengo que hacer es cuidar eso, que es poder vivir en el Hijo. Es más, mire, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, metidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, beber de un mismo espíritu es que el espíritu se meta en mí, pero ser metidos en un cuerpo es que pueda yo estar metido dentro de la persona de Cristo. En uno de los viajes que yo estuve con ustedes, creo que les di este ejemplo y les dije, si yo tomo agua de un vaso, el agua está dentro de mí, y a donde yo voy, el agua va en mí. Ahora, si yo soy metido en el río, bautizado en el río, y me meto no solo hasta el tobillo, ni a la rodilla, ni a la cintura, ni a los lomos, sino que me meto en el medio del río, entonces el río me lleva a mí. ¿Ve? Si yo tomo agua, yo camino a donde quiero, voy a donde quiero y llevo el agua dentro de mí, porque Dios está en mí. Él dijo que a la samaritana que pondría a nosotros un río que salte para vida eterna, pero el río está dentro mío. A donde yo voy, el río va dentro de mí, no me deja, pero ese río me está guiando. ¿A dónde? A que yo me meta en el río glorioso de la persona de Cristo, para que ya no conduzca yo, sino que pierda el gobierno y que me conduzca Él a donde el río absolutamente quiere. Ese es el poder de la resurrección. Antes de morir, yo gobernaba mi vida y gobernaba mis acciones. Después de la resurrección ya no quedó nada en mí, porque pasé por la cruz. Lo bueno de todo esto, que después de la resurrección viene el trono. No hay trono sin cruz. Y fue bueno haber pasado por la cruz y haber pasado por la tumba, porque eso me da la convicción y la fe de la vida nueva que portamos.
Esa vida nueva es la que nosotros necesitamos vivir y dejarnos de las emociones del pasado, y que cuando yo era chiquito, y que un tío, y que una tía, y que papá, y que mamá, y que me dijeron, y que me... O sea, a ver, sanar las emociones no es malo, pero para morir de una vez por todas, para ser libres a la vida del espíritu y despojarnos del viejo hombre. Yo no digo que una sanidad interior, una sanidad de emociones, una suelta de perdón, el romper el espíritu de rechazo, sea prenatal, adolescente, del pasado, el dolor, el abuso, todo eso tenemos que, si vamos a volver atrás, es para llevarlo con nosotros a la cruz. Morir es ser sanado, no se puede seguir enfermo y muerto. Cuando alguien muere, bueno, automáticamente está candidato a la tumba, pero como la tumba no te deja ahí, sino que la tumba, la piedra se corrió y Cristo se levantó entre los muertos, así también nosotros somos levantados para vida nueva. Y como es nueva, no tiene pasado, y como no tiene pasado, no puedo volver ahí. El diablo no me puede facturar mi pasado, porque se lo perdió. Es decir, si Cristo me llevó a la cruz, cuando morí en Cristo Jesús, mi pasado murió ahí, porque mató al pecador. Y si de pronto el enemigo pretende acusar mi vida a través de la nueva naturaleza, no puede, porque eso de que el diablo está en la presencia del Señor y está acusando si vos haces mal, le dice al Padre, fíjate lo que está haciendo tu hijo, eso es antiguo pacto, hermano, donde Satanás tuvo acceso a Dios, y lo vemos en el libro de Job, como le dicen, has visto a mi siervo Job, y entonces él dice, sí, pero si Job, esto no pasa en el nuevo pacto. Jesús dijo, yo lo vi a Satanás caer como un rayo. Y le voy a explicar por qué eso no pasa en el nuevo pacto. Cuando dice, ha sido fuera, echado el acusador de nuestros hermanos, léalo bien, Apocalipsis 5, dice, eso ya ocurrió después de la cruz del Calvario. ¿Por qué fue echado fuera? Bueno, por una sencilla razón. Si ya no vivo yo, y lo que ahora vivo lo vivo en Cristo, si mi vida está escondida en Cristo, para que el diablo me acuse a mí, lo tiene que acusar a Cristo. Cosa que no puede hacer, ¿verdad? Entonces nos conviene estar metidos en la persona de Cristo, porque perdemos todo rastro. Por eso cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, no es una cuestión de sed. Los ciervos se meten en el río para que realmente las fieras que tratan de matarlo no le encuentren su rastro. Eso es lo que ocurre cuando alguien está escondido en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Y si yo logro estar metido en Él y vivir en Él, entonces indudablemente viviré en el poder de la resurrección, en el poder del nuevo hombre, en lo que 1 Corintios 6:17 dice que el que está en Cristo, un espíritu, es con Él. Es glorioso el pacto que nosotros vivimos, siempre y cuando lo podamos comprender bien. Nuestra justicia ya quedó demostrada, es como trapo de inmundicia, no hay justicia en nuestras obras. Toda la justicia es de Cristo, por eso no hay gloria para nosotros. ¿De qué me gloriaré? Y de nada. Pablo llega a una conclusión: si hay algo de qué me gloriaré, más bien es de mi debilidad, porque cuando he sido débil he sido incapaz, y cuando yo he sido débil y he sido incapaz, siendo que antes era fuerte y hacía todo con mis propias fuerzas, ahora no puedo, y como no lo hago yo, lo hace el Señor. Entonces en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y eso, si se manifiesta Dios, se glorifica a Dios. Si yo creo que puedo dar esta enseñanza de la forma en la que la di, y ser efectivo y tocar su corazón, más allá de la distancia, el tiempo, el lugar, ya erré al blanco. Primero, que no glorificaría a Dios, y segundo, me estoy atribuyendo un rol que simplemente y humanamente no puedo cumplir. No porque intelectualmente no pueda comprender la Biblia y que de pronto puedo tener, la capacidad y la oratoria para poder hablar las cosas de manera correcta. Eso lo puede tener cualquiera, lo que no puede es llegar al otro lado con una carga de unción para que la palabra produzca una revelación en aquel que lo escuche. El alma solo le puede hablar al alma. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y le habló a sus discípulos y les dijo, no, por ahora no la van a poder sobrellevar, no me van a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Él les recordará lo que yo les enseñé. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu despierte lo espiritual y lo traiga a luz.
No, esto no se trata de intelectualidad, esto no se trata de que yo le hablo a su intelecto, usted como yo digo, me está comprendiendo, iglesia preciosa, yo no estoy juzgando ni pensando a ver que le falta capacidad de comprensión. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Es decir, yo creo que el Espíritu nos da entendimiento, no entendemos absolutamente nada, porque usted puede entender toda la historia de Abraham, toda la historia de Isaac, toda la historia de Jacob, pero la puede entender en la superficie de lo que una historia significa. Hace poco estuvieron pasando en televisión la serie de Moisés, y pasaron la de José, y pasaron la película de Noé, y pasaron la serie de Jesús. Y la gente se reengancha con las novelas, la entiende, gente que no cree en Dios, qué lindo que estuvo, pero lo entienden en la superficie. Luego siguen viviendo como quieren. Sin embargo, a nosotros el Señor nos dio la vida y se nos reveló, nos dio luz, nos dio entendimiento, nos dio su Espíritu, nos conectó. Entonces, nosotros queremos explicar lo que hemos recibido, de eso se trata la predicación del Evangelio. No estamos tratando de convencer gente, no se puede debatir la fe. No trato de llevar argumentos, no son argumentos. Esto solo puede ser otorgado por el Señor y nosotros hemos recibido esta gracia. Entonces, ¿de qué me gloriaré? De nada, de manera personal, excepto en haber recibido esta gracia de parte de Dios y ser un agradecido. Y ahora que he recibido todo en Cristo Jesús, quiero vivirlo todo en Cristo Jesús. Y no quiero salirme de Él. No quiero tener proyectos ni planes que pueden ser interesantes para los hombres, pero si no lo son para Dios, ¿de qué sirven? Yo no quiero viajar a ninguna nación si Dios no me lleva. Cuando el Señor me empezó a sacar a las naciones, yo le dije, Señor, si vos querés que yo me quede en este pueblito, yo me quedo, yo vivo en un pueblo pequeño aquí. Y no tengo la mínima intención de salir a algún lado si Dios no quiere que yo salga. Porque está bien, algunas personas, yo he conocido a algunos ministros que se autofinancian sus viajes y luego dicen, no, estuve en Europa predicando. Yo les he dicho, pero te invitaron. No, pero yo todos los años me pago un pasaje y visito varios lugares para bendecir. Pero después lo ponen en su currículum que estuvieron ahí. Y no tengo problema con eso, amado. Solamente digo, ¿te llevó Dios? ¿O fuiste vos? Para poder decir que estuviste en tal lado predicando. Y si no te lleva Dios, glorifica a Dios. ¿Tiene sentido? ¿Sirve? Y bueno, tal vez el viaje no fue inútil, pero servir sirve cuando genera Dios algo. Y si Dios quiere que yo esté acá, acá quiero estar. Y si quiere que vaya a algún lado, y allá iré. Pablo caminó con el Señor, y aunque Agabo le ató el cinto en los pies y le dijo, no, se va a Jerusalén, mira, no me hagas llorar porque mi vida está ligada a Cristo. En otras palabras, si tengo que ir a Roma, voy a ir a Roma. Si tengo que ir a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Y si me tienen que matar, me lleva a Cristo. Y si me lleva a Cristo y me matan, gloria a Dios. Porque el martirio glorifica a Dios también. ¿Sabía usted? Ahora, si yo muero gratuitamente porque se me ocurre a mí, me voy a tirar de un edificio con la bandera de Jesucristo vive para la gloria del Padre. Y Dios te dice, pero ¿y quién te dijo que te tire de ahí? ¿Acaso no fue lo que hizo Satanás con Jesús, querer que se tire del pináculo del templo? Diciéndole, Dios va a mandar a sus ángeles que... le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, el Padre a mí nunca me dijo, me está diciendo el diablo que me tire de allá arriba, pero Dios nunca me dijo que me tire allá arriba. Ahora, si el Padre me dice que me tire de arriba, yo me tiro. Porque quiero caminar en la voluntad del Padre. Para esto he nacido y para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Eso es lo que decía Jesús. Entonces, nuestro diseño no ha variado. La idea no es hacer lo que el diablo quiere, ni lo que quiere la carne, ni lo que quiere el alma, ni lo que quiere la gente, ni lo que quiere sus sentimientos, sino lo que quiere Dios en Cristo Jesús. Es decir, si Cristo avanza, yo avanzo. Si Cristo se detiene, yo me detengo. Al igual que los hebreos debajo de la nube. La única manera de entrar al propósito era caminando debajo de la nube o de la columna de fuego. Era imposible salirse de la nube porque te calcinaba el sol. Era imposible salirse de la columna de fuego porque te agarraba el frío del desierto. La idea es, si la nube se mueve, vamos a movernos. Si la nube se detiene, vamos a detenernos. Pero bajo la nube hay comida, hay agua, hay sombra, hay calorcito, hay todo lo que necesito para sobrevivir hasta llegar a la tierra. ¿A dónde me lleva la nube? Bueno, a donde Dios quiere. Todas las vueltas que sean necesarias, pero persigue un solo objetivo: introducirme en la tierra. Y en realidad,
aquellos que murieron en el desierto fue porque en sus corazones se volvieron a Egipto, es decir, se salieron de la nube. Y la Biblia dice que ellos fueron bautizados en la nube, metidos en la nube. Bueno, nosotros somos bautizados en Cristo. Ojalá no nos detengamos y que nuestro corazón no se vuelva atrás, sino que caminemos en la voluntad de Dios, aún entendiendo los procesos, las dificultades, las luchas, sin querer pensar que esas luchas son todas culpa del diablo o algo que hice mal y me termino frustrando. En realidad, cuando vos ves la vida de Pablo, ese sí que tuvo un montón de luchas, pero dijo que las pequeñas tribulaciones que vivía producían en él un mayor y enorme peso de gloria. ¿Sabe por qué? No solo porque no miraba las cosas que se ven porque son temporales y las que no se ven porque son eternas, sino porque además él sabía que esa debilidad manifestaba el poder de Dios y que no era él, que Dios era el que estaba haciendo las cosas. Era Dios el que lo llevó a Roma, era Dios el que lo llevó a Jerusalén, fue el Señor el que guió sus pasos. Y ojalá nosotros tengamos la misma capacidad de hacer aquello que Dios quiere, hablar aquello que Dios quiere, vivir como Dios quiere. No seremos infalibles, seguramente en algún momento nos vamos a equivocar, pero recuerde este concepto: para vivir en el poder de la resurrección solo se necesita humildad. La humildad no te va a garantizar de que no te equivoques, pero te va a garantizar de que puedas corregir el rumbo. Y para con Dios y en su gracia con eso alcanza. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes, que puedan encontrar, si la escucharon una vez o si la vuelven a escuchar, algunos condimentos, algunos principios que puedan desatar favor de Dios en sus vidas, que puedan impulsar su vida espiritual, alcanzar la plenitud que Dios propone, vivir en la comunión con la iglesia, que es su cuerpo, que no se puede vivir fuera de Cristo, que no hay nada fuera de Él y que es glorioso el tener el privilegio de poder hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia gloriosa, por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario, por esa muerte que mató nuestra vieja naturaleza y por esa resurrección que nos otorga una vida nueva. Guíanos por tu Espíritu Santo para vivir en la plenitud de esa vida nueva, glorificarte a ti, manifestar lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Señor, glorifícate, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo, mis amados. Muchas gracias por este tiempo que usted me brinda y nos encontramos cuando el Señor lo disponga nuevamente, tal vez de manera presencial o tal vez por un taller a la distancia. Lo importante es estar unidos en el Espíritu. Chao, bendiciones.